Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, en una clase nueva, en una materia nueva, titulado llamada Prácticas Profesionales, correspondiente a los estudios de la licenciatura en Psicología, aquí dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC. Un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. Vamos a iniciar. Permíteme compartirte la diapositiva. Vamos a iniciar con el trabajo que da origen e introducción a esta materia. Te presento, mi nombre, te repito, Abraham Gómez García, y te voy a dejar un número ahí para que nos contactemos y estemos súper pendientes de pues absolutamente todo lo que pase, ¿no? 55 66 98 0409. Te dejo el nombre de la asignatura, prácticas profesionales, correspondiente al octavo cuatrimestre y la clave de la materia, LEPS, guión medio, perdón, 837. Vamos a revisar de qué trata esta asignatura. Son 4 unidades, pero 4 unidades con bastante conocimiento. Revisamos número 1, concepto y objeto de la psicología. El día de hoy vamos a revisar toda esa unidad 1 y la vamos a dar a unos puntos esenciales que quiero que retomes. No está por demás mencionar que abordaremos temas que tal vez durante los cuatrimestres pasados tú ya abordaste, pero desde otra perspectiva. Así es que vamos a ir refrescando temas y observando por ahí conceptos que ya habíamos visto, pero algunos van a ser reforzadores, otros retroalimentadores y algunos otros pues sí van a tener un aspecto diferente. Unidad número 2, la intervención en psicología clínica. Repito, la intervención en psicología clínica. Y aquí vamos a tener mucho estudio. Aquí vamos a hacer en algunos puntos muy fácticos y en algunos otros puntos pues muy objetivos, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Unidad número 3, principales técnicas y procedimientos de intervención en clínica. Y aquí nos vamos a dar grasa, como dijeran por ahí, porque si tú tienes experiencia, me ayudarás con algunos conceptos, pero si no tienes experiencia y todo es nuevo, vamos a tener que empaparnos un poco de la experiencia de algunas personas para entender cómo esta parte de la teoría y la práctica se conjugan, ¿no? En una intervención en clínica. Y unidad número 4, estrés y salud como factores determinantes de los problemas contemporáneos. Así es que sin más, vámonos, vámonos con... te doy la bienvenida al objetivo general, precisamente con esto, con el objetivo general. Y voy a leer. Ojo, ojo, porque esta asignatura, además de generar aprendizajes, es una asignatura introductoria, es una asignatura que prepara. Entonces, ¿a qué prepara? Pues al alumno, ¿no? Ojo con el dato, al finalizar el curso, el alumno argumentará. Y ahí pues vamos a tener que ser, híjole, ¿cómo te explico? Fácticos, por llamarle de alguna manera. Dame un segundito, ¿eh? Un segundito. Eh, Déjale, voy anotando porque de repente ya ves que salen anotaciones y hay cositas por hacer. Eh, Al finalizar el curso, el alumno argumentará, y aquí yo te hago una pregunta, ¿qué es un argumento? No para ti, desde el punto de vista de la psicología, vamos a dejarlo en general, porque vas a argumentar conceptos y objetos de estudio de la psicología, ¿ok? Es una de las primeras partes pues, en las que nos vamos a enfocar, ¿no? Así como la intervención en psicología clínica y las principales técnicas y procedimientos de la psicología clínica,
con la finalidad de desarrollar prácticas profesionales dentro de las instituciones convenidas para las prácticas en el ámbito laboral. Es decir, será una de las asignaturas que nos pula profesionalmente, ¿ok? Aquí vamos a determinar contextos, aquí vamos a determinar situaciones, aquí vamos a determinar procedimientos, técnicas y sobre todo conocimiento. En otras palabras, aquí vamos a ver quién sí y quién no. Ponle tú los sustantivos que consideres necesarios, pero vamos a observar esta parte, ¿no? Vamos a tratar de generar la mayor experiencia posible para que te puedas desarrollar. Te voy a dejar algunos datos que quiero que tomes en cuenta y ahorita platicamos, ¿no? Algo que no va a cambiar siempre es la reunión de Zoom. El ID siempre es el mismo, es 313-750-1015 y la contraseña es ARB Zoom, ¿ok? La plataforma, pues obviamente es Zoom. Entonces ahí cualquier cosa nos avisamos sin mayor tema. Evaluación, ¿cómo vamos a evaluar? Quiero que tomes nota. Quiero que cheques el dato. Evaluación, 40% examen, cada parcial, son 2 exámenes, parcial 1, parcial 2, 30% proyecto, ¿ok? Este proyecto se divide en dos, ya yo te voy a decir cómo lo vamos a trabajar, seguramente en la siguiente clase te lo voy a mencionar, y 30% tareas, 2 tareas, ahí las vas a tener en cuenta. Es un tema que vamos a discutir en las clases para que esto es como una evaluación sugerida, ¿no? Que normalmente es así como trabajamos, pero para esta asignatura, eh, dame un segundo, ¿eh? Para esta asignatura normalmente tenemos ciertas características. Estas características nos hablan desde la experiencia, la práctica, el grado de conocimiento de los alumnos, la profundidad y la preparación que pueda tener en el área psicológica general un alumno. Entonces ahí determinamos de diferente forma lo que es mejor para cada curso. Vamos a tomar como cuestiones generales las siguientes. En tareas, ¿qué hablamos en tareas? Pues hay situaciones que no se pueden pasar por alto y la primera es que puedas leer correctamente las instrucciones de tareas. Repito, leer correctamente las instrucciones de las tareas. Ok, esto para que pues sepas qué es lo que se tiene que hacer. Mira, yo batallo en todos los niveles, porque últimamente la cultura del país no es profundizar en los conocimientos. Tenemos imágenes visuales dadas y nos cuesta por ahí, a todos, incluido yo, un servidor. Nos cuesta de repente entender qué es lo que quiere dar a conocer el otro, pero para eso tenemos algo llamado diccionario, ¿no? Vamos a leer correctamente las instrucciones de las tareas para que no digas es que creo, es que yo sé, es que esto, es que lo otro. En caso de solicitar una extensión en el tiempo de entrega, avisar antes de la fecha de entrega de la tarea. La extensión de tiempo no exime la entrega de la tarea. Y con esto me refiero y con esto hago alusión a que si me avisas 20 minutos antes de que se tenga que entregar la tarea, pues sí va a estar un poco complicado, ¿no? Cualquier situación que tengas ahí, pues se pueda resolver. Obviamente yo entiendo que hay los imponderables, pero pues para que sea algún imponderable del tamaño que tú me digas, pues yo necesito un justificante. Si no tienes el justificante, pues me será muy complicado creerte, del tipo que sea, este, una disculpa, o sea, no debería, pero de antemano una disculpa, porque pues, este, en otros grados, en otros grupos, en otras licenciaturas, ha sucedido que de repente es que falleció un familiar o es que me pasó esto
y de repente cuando viene el justificante, pues viene a nombre de otra persona, no es cierto, luego ahí andan subiendo estados de WhatsApp y de todo se enteran los alumnos, los mismos alumnos nos hacen llegar la información. Entonces, que esto sea de manera personal, si es posible solicitar el tiempo de extensión mmm, previniendo situaciones, pues te lo vamos a agradecer mucho, ¿no? Calendariza tus entregas para evitar precisamente este tipo de situaciones. Y esta la voy a poner aquí en negrito. Un segundo. Atentos, atentos ahí. No se resuelven dudas que se solucionen leyendo más de 2 veces. Repito, no se resuelven dudas que se solucionen leyendo más de 2 veces. Todas las tareas se envían en formato PDF y por correo. En algunas ocasiones se les pedirán las tareas al 55 66 98 0409, pero mientras tanto seguimos trabajando por correo. Todos los avances de proyectos se envían en formato PDF por correo. Cada tarea lleva su fuente de información y no es copiar y pegar, y elegir un libro y copiar y pegar. Ante esta situación nos ha rebasado la tecnología y las inteligencias artificiales, por lo que su servidor tiene el gusto de informarles que tarea o avance de proyecto que contenga copia y pega no será tomado en cuenta, teniendo como calificación automática de 0. Y no me voy a meter en el terreno de que es que si lo hicimos, maestro. O sea, basta con que exista la sospecha y utilicemos las plataformas que nos dan la información pertinente para descubrir el plagio de alguna página o que ese proyecto no es de ustedes. Y te lo pongo así fácil y sencillo. Si yo te pregunto en clases y tú me contestas de una forma que no es ni argumentativa, ni narrativa, ni expositiva, en donde solo es tu opinión y no es conocimiento, y de repente yo te dejo una tarea o un ensayo y veo que de la nada te convertiste en un prócer de la redacción, en la reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz y manejas un tipo de vocabulario y yo te pregunto en clase y no sabes, o yo te pregunto en clases y dices que se te olvidó, pues ahí para empezar eso es una sospecha y pues yo me doy cuenta. Si es que por alguna razón yo te pongo 10 y tú sabes que lo hiciste en inteligencia artificial, la verdad es que en ocasiones sí lo hago, pues es con toda la intención de que creas que me estás engañando, porque seguramente ese conocimiento en un futuro lo vas a utilizar y no vas a saber cómo hacerlo porque no tienes el proceso. Buscaste el resultado que a lo mejor fue un 10 o una calificación completa de tareas y pues vas a tener ahí alguna situación que te va a jugar en contra. Entonces, no creas que nacimos ayer. Aviso, ya saben que sobre aviso no hay engaño. Tómalo en cuenta, te dejo el correo tareas.ctec.licenciaturas@hotmail.com. Repito, solo se reciben tareas en el día asignado. Tarea trazada me la envías por WhatsApp, tiene valor del 50% hacia abajo y con 50% hacia abajo me refiero a que pues lo máximo que puedes sacar es la mitad del proyecto o la mitad del trabajo o la mitad de la tarea, según se haya estipulado en la encomienda y pues de esta manera pues puedas acceder ahí a algunas situaciones, ¿no? Que no te dejen tan mal pagado. Y pues con esto termino. Bienvenidos a la clase número 1. Que vamos a hablar de... Dame un segundito. Paso el temario. Unidad número 1, concepto y objeto de la psicología. Introducción, panorama histórico, psicología clínica y delimitación conceptual y funciones. Tenemos muchísima información, si es que vamos a darle. Y vamos a empezar desde algo que a mí me gusta.
que es la definición etimológica, desde el principio, como dijeron por allí, ¿no? O por ahí, perdón. Hablando de concepto y objeto de la psicología, nos vamos a ir al concepto más vago, más primitivo. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a estudiar el concepto de psicología desde la etimología griega en esta diapositiva, en esta instancia. La palabra psicología proviene del griego, ¿ok? Combinando psique, no sé por qué aquí se ve tan amontonado y acá no, disculpa. Combinando psique ahí estamos. Ok, la palabra psicología proviene del griego combinando psique, que quiere decir alma, aunque en aquellos años sí, el significado era alma, mente o espíritu, y logos, estudio o discurso. Por lo tanto, su significado literal es estudio del alma o estudio de la mente. Si yo te pregunto en un examen, etimológicamente, ¿qué significa psicología o cuál es el concepto de psicología? Tú con que me digas, ¿es el estudio del alma o estudio de la mente? Y ahorita vamos a ver por qué. Sí que ya quedamos que en griego tenía un significado amplio que incluía alma, mente, aliento, espíritu y vida. Y logos, que significa o significaba palabra, discurso, tratado o estudio. El vocabulario de aquellos años no era tan amplio como el de ahora. Ya no sé qué estoy diciendo. Miren, o sea, digo, ya no sé qué estoy diciendo porque se supone que en pleno 2025 deberíamos de utilizar o de tener un vocabulario con mayor bagaje cultural, vamos a decirlo así, con mayor bagaje cultural. Y la realidad es que cada vez el límite es más corto, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí. Hablamos de la psicología como la ciencia de la vida mental. Vamos a ver una definición tradicional, por llamarla de alguna forma. La psicología es la ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. Ojo con esa parte. Los fenómenos son los que sentimos, ejemplos, sentimientos, deseos, condiciones, razonamientos y decisiones. Esta definición es nada más y nada menos que la de William James, que vemos ahí del lado derecho en pantalla, considerado el padre de la psicología americana. Así, nada más y nada menos. Mira qué ojitos te está poniendo William James. Y una figura clave en el funcionalismo, en donde podemos encontrar esta definición literal y desarrollada en una de sus principales obras, titulada Principios de Psicología. Principios de Psicología, publicada en el año de 1890. Y después vamos por una, híjole, es que esto también hasta como que hace alusión a otra cosa. Vamos por una definición contemporánea, y por contemporánea me refiero a nada contemporánea. No sé por qué esto está muy cortito, a ver, déjamelo más arriba. No sé por qué aparece ahí, pero a ver. Bueno, ya lo modificamos acá. Esta definición es del año de 1977 y ojo, para que veas cómo ha cambiado un poco ambas, ¿no? La psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. La conducta se refiere a cualquier acción o reacción observable, mientras que los procesos mentales como la sensación, percepción, memoria, pensamiento y emoción
son experiencias internas y subjetivas que inferimos de la conducta. Existen muchos autores de la corriente cognitiva conductual que pueden hacer valer, que pueden fundamentar este concepto o esta conceptualización de la psicología. Vamos a hablar de uno que ha tenido un mayor impacto en cuanto a temas de investigación, en cuanto a trabajos de investigación, tesis, en cuanto a que su trabajo ha servido como fundamento o como parámetro para otros autores. Esta visión, pues, es la de Dennis Kohn y John O. Mitter en a partir de este libro que estás viendo, a partir de este trabajo, titulado Introducción a la Psicología, el acceso a la mente y la conducta, publicado precisamente por el mismísimo Dennis Kohn en el año de 1977. Vamos a hablar ahora de un panorama histórico. No sé por qué está tan pegado. Ok, si hablamos del panorama histórico, nos remontamos a los tiempos de la antigua Grecia, de los que estábamos platicando. ¿Te acuerdas que yo te dije que íbamos a empezar del lado griego? Ahora, yo te recomiendo que vayas tomando screenshot de cada una de las diapositivas porque no solemos compartirlas, porque si te las comparto, tú únicamente las vas a imprimir y ves, si bien nos va a ti y a mí, es muy probable que las pegues en tu cuaderno. Y eso no quiere decir que vas a aprender, solamente quiere decir que vas a leer, vas a repetir información y sabrá Dios qué tipo de aprendizaje generas. ¿Y por qué no te voy a dejar en esta asignatura? Porque esta asignatura tiene como título Prácticas Profesionales. Y mira que sería un balazo en la cabeza, darse un balazo en la cabeza, dejar que trabajemos así. ¿Ok? Así es que, pues vamos a trabajar en esta parte y cito la siguiente información. Ok, si hablamos del nacimiento de la psicología bajo un contexto filosófico, podemos hablar o comentar que desde hace miles de años en Grecia, Egipto, India, Persia y China, hay indicios del estudio de la psicología o de la propuesta de, ¿cómo decirlo?, del nacimiento de una nueva ciencia. ¿Okay? Eso en cuanto a la parte occidental, en cuanto a la parte hegemónica, por titularle de alguna manera. En el año 387 a.C., Platón sugirió que el cerebro es donde tienen lugar los procesos mentales, y en el 335 a.C., Aristóteles sugirió que era el corazón. Ojo, Platón sugirió que es en el cerebro donde tienen lugar los procesos mentales, y Aristóteles sugirió que era el corazón. Anótalo. Avicenna, un famoso médico musulmán, nacido en el año 980 después de Cristo, estudió y trató la epilepsia, las pesadillas y la mala memoria. Se dice que los primeros hospitales que trataron afecciones psiquiátricas fueron establecidos por médicos islámicos en la época medieval. Ahí vamos viendo un poco del panorama histórico. Ahora, siguiendo con esta corriente, no van en orden cronológico, pero, pero sí son algunos de los datos relevantes, ¿eh? Un segundín. Ya me voy, para que puedas copiar. En 1774, vele anotando así como el dato. En 1774, Franz Mesmer propuso que la hipnosis, o como se conoce en la actualidad,
o mesmerismo, precisamente porque él introdució este estudio, podría ayudar a curar algunos tipos de enfermedades mentales. Para el año de 1793, Philippe Pinel liberó a los primeros pacientes con problemas de salud mental del encierro, obviamente, en un movimiento que marcó un movimiento, perdón, en un movimiento que marcó un antecedente, disculpa, me andaban fallando ahí los sinónimos, que marcó un antecedente hacia el tratamiento más humano. Estamos hablando de 1774 a 1793 y mira el gran paso que dio la disciplina, ¿no? Luego tenemos ahí a la derecha a nada más y nada menos que a la persona que tienes que agradecerle que el día de hoy tú puedas estar estudiando una licenciatura en psicología. Estamos hablando de Wilhelm Wundt. Repito, en 1879, Wilhelm Wundt, en Alemania, fundó la psicología como un campo de estudio experimental independiente. Creó el primer laboratorio que realizó investigación psicológica exclusivamente en la Universidad de Leipzig, donde quedamos en Alemania. Wilhelm Wundt es conocido hoy como el padre de la psicología. Si es que si quieres traer una playera de alguien para verte acá, pro, es nada más y nada menos que de Wilhelm Wundt. Estos son, repito, datos relevantes. Después hablamos, dame un segundito, continuando con el panorama histórico. Si hablamos de panorama histórico, hablamos del año de 1890. El filósofo estadounidense William James publica un libro titulado Principios de Psicología, motivo de estudio de psicólogos en todo el mundo durante muchas décadas. En el mismo año, el estado de Nueva York aprobó la ley del cuidado del Estado, para la cual las personas con problemas de salud mental debían dejar sus hogares pobres e ingresar al hospital para recibir tratamiento. En México, en el 2025, estamos hablando de 1890, pues eso todavía no pasa en nuestro país, fíjense, ahorita, porque ahorita vamos a ver una diapositiva importante, dos diapositivas más adelante vamos a entender algunas cosas. En el año también de 1890 se fundó la que para muchos es motivo de desvelos, la Asociación Americana de Psicología, American Psychological Association, mejor conocida como el APA, bajo la dirección de Stanley Hall. También Hermann Ebbinghaus, nacido entre los años de 1850 y acaecido, fallecido en el año de 1909, trabajó en la Universidad de Berlín y fue el primer psicólogo en estudiar la memoria de manera exhaustiva. De ese señor estamos hablando, 1890, 1850 a 1909. Estamos hablando de finales y principios de un siglo, en donde, pues al parecer, los creadores, vamos a llamarle así, los creadores se pusieron a trabajar. Después, pues ya viene como lo que se podría conocer como la época de oro, ¿no? De la psicología, que si tú observas los datos y las fechas, no está muy alejada, ¿eh? Hablamos de Iván Pavlov, que que vivió de 1849 a 1936, aportó su experimento, el experimento de Pavlov, del condicionamiento, ¿no? Donde los perros salivaban cuando esperaban comida, introduciendo el concepto del cual ya mencionamos, de condicionamiento. Hablamos del señor que está a la derecha, de origen austriaco, mejor conocido como Sigmund Freud, mejor conocido como el padre del psicoanálisis, nacido en el año de 1856, fallecido en 1939, introdujo el psicoanálisis en la perspectiva de la psicología como tipo de terapia. Eso es importante que lo tengas ahí en cuenta, un tipo de terapia.
Utilizó métodos interpretativos, introspección y observaciones clínicas para comprender la mente. Se centró en resolver conflictos inconscientes, la angustia mental, las psicopatologías. Argumentaba que el inconsciente era responsable de la mayoría de los pensamientos y el comportamiento de las personas y de los problemas de salud mental. Ese señor se llamó Sigmund Freud. Después tenemos a Edward Titchener. Agrega nomás la banderota para que no te equivoques, de origen estadounidense, firme creyente en el estructuralismo, y él se enfocaba desde esta perspectiva en la pregunta: ¿qué es la conciencia? ¿O cuál es la parte consciente, no? William James y John Dewey creían firmemente en el funcionalismo, abordaron el tema: ¿para qué sirve la conciencia? Como parte del impacto que pudieron tener estos estudios previos, experimentos e investigaciones. El debate entre funcionalistas y estructuralistas durante estos años y estas épocas condujo a un rápido crecimiento de parte pues, de la población en general de la psicología en Estados Unidos, convirtiéndose, hay que decirlo, en potencia mundial al momento y hasta ahora, ¿no? Se estableció el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos en la Universidad Johns Hopkins. Ahora, esta es la parte de la psicología que normalmente se estudia, pues, ¿cómo lo decimos? Desde una perspectiva general. Nosotros nos estamos preparando para desarrollarnos, pues, en un tipo de práctica que nos va a generar experiencia, pero que es una responsabilidad de salud, ¿no? De salud mental. Entonces vamos a tomarlo con todas las perspectivas y todo el conocimiento posible. Vamos a estudiar otra perspectiva. Sácale ahí un screenshot. Ah, caray. Un segundo. Ok, ahí estamos. Vamos a abordar una concepción universitaria y quiero que veas la imagen. Podemos entender también a la psicología como una ciencia que estudia los procesos mentales. Ya hablamos que el psique viene del alma o de la actividad mental y la logia o logos viene del estudio. ¿Ok? La psicología analiza tres dimensiones de estos procesos: cognitivo, afectivo y conductual. ¿Ok? Dame un segundo. Hablamos de la psicología moderna, que es la que nos toca vivir a nosotros y es un poco lo que nos compete. Aquella que recopila hechos sobre la conducta, sin ser subjetivos, sin llegar a especular, hechos sobre la conducta y la experiencia humana, organizándolos en forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión. Estos estudios permiten explicar el comportamiento de los seres humanos y predecir sus acciones futuras. La metodología de estudio de la psicología se divide en dos grandes ramas. Anótenlas ahí. Aquella que entiende la disciplina como una ciencia básica experimental y utiliza un método científico cuantitativo, es decir, que contrasta hipótesis, aquella que tiene variables cuantificables, en contextos experimentales, y la otra perspectiva o la otra rama, aquella que comprende el fenómeno psicológico mediante metodologías cualitativas que enriquecen la descripción y ayudan a interpretar los procesos. Como nosotros ya vimos que es una metodología de la investigación y cómo se postulan algunos resultados, pues considero importante determinar que ante esta concepción universitaria, pues no solamente es de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos, sino cómo comprobamos nuestra existencia. Eso es algo que me gusta decir, ¿no? En el entendido que pues existe algo más allá de sentarse a platicar con una persona. La psicología también puede dividirse en psicología básica, que genera conocimiento respecto a los fenómenos psicológicos que ya platicamos, y psicología aplicada, tiene como objetivo la solución de problemas prácticos a través de
aplicar los conocimientos producidos por la psicología básica, que vamos a estar trabajando en la psicología aplicada. Voy a leer el párrafo. Tal vez la escuela de la psicología más conocida sea la cognitiva. Vamos a ver por qué. Estudia el acto de conocimiento, cómo se comprende, se organiza y se utiliza la información recibida a través de los sentidos. De esta forma, estudia funciones como la atención, la percepción, la memoria y el lenguaje, que son además procesos básicos del pensamiento. Quiero que pongas mucha atención en esto que te voy a decir. Ya observamos una parte occidental, oriental. Ahora vamos a observar la parte de este lado del charco. Voy a leer y te voy explicando. En las culturas prehispánicas de Mesoamérica existían sistemas de pensamiento y práctica relacionados con la psique, la mente y el comportamiento humano, aunque en la forma científica que conocemos hoy no eran iguales. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de un tipo de psicología que se abordó, se trabajó desde un punto de vista europeo y, ¿cómo decirlo? Y evolutivo, esa es la palabra. De este lado del charco, así como dice acá el párrafo, ya existían en Mesoamérica algunas formas de estudio del comportamiento humano. Estas culturas desarrollaron sistemas de conocimiento sobre la psique o el psiquismo, la psicopatología, la psicoterapia, pero recuerden que al ser un territorio politeísta, es decir, que creían en muchos dioses, la perspectiva era otra. Te dejo ahí nada más esas imágenes para que te des, pues, ¿cómo decirlo? Una referencia de lo que estamos abordando. Hablamos de un pensamiento prehispánico sobre la mente y hablamos un segundo, de un panorama histórico. ¿A qué nos referimos? A lo que conocemos en la actualidad como el chamanismo, una figura que tiene o que tenía, bueno, que tenía y ahora tiene un contacto con el mundo espiritual, fundamental en la comprensión de la salud física y mental. Consideraban que la mente, el cuerpo y el espíritu eran unidad. ¿Te acuerdas que hace ratito hablamos de Sócrates, perdón, de Platón y Aristóteles? Pues es un tema similar, ¿no? De este lado pasaba algo igual. El cuerpo y la mente, se entendía que el corazón era el centro de las emociones, la voluntad y la inteligencia, y no el cerebro como conocemos de manera actual. Hablamos también de rituales y prácticas en donde se alude al equilibrio emocional. Podemos hablar, por ejemplo, del temazcal, es una tradición histórica. Hablamos del concepto de alma, del cual también se habló en Grecia, por eso te pongo estas dos perspectivas. Se creía que el comportamiento o sí, la conducta del concepto del ser humano o del alma podía afectar el comportamiento. Incluso basaban algunas normas de conducta en animales, ¿no? Como tratando de imitar o moldearse de acuerdo a una esencia, ¿no? Una esencia natural o una esencia de vida con propósito, por decirlo de alguna manera. Se interpretaban sueños, fenómenos ahí, por ejemplo, extraordinarios, las visiones, era más que otro tipo de psicología, era una perspectiva totalmente diferente de observar la vida. Y pues, o sea, es importante que se conozca. ¿Por qué? Si hablamos de culturas que dieron origen a estas perspectivas, hablamos de la cultura maya,
que desarrolló un complejo sistema de conocimiento sobre el cosmos, el cuerpo, la mente, que después retomarían pues algunos autores en la época dorada de la educación en México para fundamentar sus propios actos, ¿no? La cultura purépecha, que tenían una perspectiva materialista en el sentido filosófico, consideraban que la mente y el cuerpo estaban relacionados de manera íntima. Y pues la última civilización que consumó un yugo sobre las demás civilizaciones, desarrollaron prácticas de salud mental como la oración, el ayuno, el trato de enfermedades mentales, promoviendo el bienestar emocional con un poquito de violencia, también hay que decirlo. No desarrollaron la psicología científica como la conocemos el día de hoy, como podría ser la referencia a Wilhelm Wundt, pero sí tenían sistemas de pensamiento y prácticas relacionadas con la mente, el cuerpo y el espíritu, sobre todo la mente y el espíritu en este lado del charco o en lado del continente, pues están ligadas a la mente y al espíritu, exactamente a lo mismo, al estudio de la mente y el espíritu, al desarrollo de la mente y el espíritu y pues por ende a su estudio general. Dame un segundín. Quiero que observes la imagen. Vamos a revisar algunas cosas. Ahí abajo de la imagen te voy a dejar un link directo. Es nada más y nada menos que una lectura de introducción a la psicología clínica. ¿Ok? Que vamos a observar en clase también. Pero mientras tanto te resumo, ¿no? ¿Qué es la psicología clínica o qué estudia? La investigación, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento de eh, problemas de salud mental y conductual, porque no es que haya problemas, o sea, no todos tenemos problemas, ni todos necesitamos encajar en algún tipo de cajita que nos diga cómo comportarnos, pero todos tenemos áreas de oportunidad y margen de maniobra, ¿no? Esa es una realidad. El objetivo de la psicología clínica es promover la salud mental, ayudar a las personas a sobrellevar dificultades psicológicas como ansiedad, adicciones o psicosis, bueno, con la intención de restaurar, resetear, si tú quieres, el equilibrio mental para llevar una vida plena, con calidad. Se enfoca en la salud mental y conductual, en los procesos psicológicos, en la interacción biopsicosocial, en la prevención y la rehabilitación. Se aplica en absolutamente todas las áreas y todas las edades de la vida humana y para todos los procesos psicológicos. Se sugiere que este tipo de psicología sea de apoyo continuo, que se utilicen métodos de intervención y colaboración interdisciplinarios para tener un mayor grado de aplicación. Te voy a dejar el link para que lo vayas leyendo. Un segundo. Aquí está su marco de referencia y te voy a dejar esta otra referencia para que podamos observar un poco más sobre la psicología clínica. Vamos a hablar en la clase siguiente sobre las funciones de la psicología clínica, ya hablamos un poquito de ellas, la delimitación conceptual de la psicología general, pero antes quiero ponerte un videíto, dame un segundo.
escritora de Hasta que te caigas bien y Querida yo. Voy a poner Hola, Elizabeth. ese cachito, ¿eh? Mi nombre es Isabel, soy directora de Recursos Humanos y madre de 2 hijos de 18 y 15 años. Encantada. Hoy más que nunca sabemos lo importante que es conocernos, qué queremos y qué no, pero muchas veces nos causa ansiedad y preocupación. ¿Cómo podemos manejar esta ansiedad ante situaciones que nos desbordan? Yo creo que lo principal es entender que la ansiedad es la alarma, pero no el incendio. En el sentido de que en muchas ocasiones viene a decirnos, de alguna manera, como puede, que algo no va bien, que hay un trabajo que nos está afectando para mal, que nos estamos relacionando con alguien que nos está generando malestar, que hay una decisión que tenemos que tomar y no somos capaces, cualquier cosa que nuestro cuerpo nos está intentando decir que nos está haciendo daño. Y como siempre digo yo, el cuerpo habla y si no lo escuchas, grita. Y si no le haces caso, va a gritar tan fuerte que no te va a dejar escuchar otra cosa. Entonces, lo primero es prestar atención a qué nos está diciendo nuestro cuerpo y por qué. Sí que es verdad que hay en muchísimas ocasiones en las que nos encontramos mal, estamos tristes, tenemos ansiedad por situaciones que no podemos cambiar. Y es que a veces la vida se pone muy fea. La vida a veces se pone muy fea y yo como psicóloga he visto muchísimos casos de personas que he pensado, Dios mío, lo que está viviendo esta persona es que es imposible pedirle, no, escucha tu cuerpo, a ver qué te dice, bueno, ¿qué me dice? Me dice que me encuentro mal, me dice que estoy triste, me dice que me ha pasado algo espantoso, que no puedo hacer nada. Entonces sí que es verdad que a veces la vida pasan cosas y madres que pierden a un hijo, hombres que se quedan viudos de manera inesperada, enfermedades, a veces la vida te deja fuera de juego. Escucha tu cuerpo porque quizá necesita que pares, que te recuperes, que te dediques tiempo a ti, que pidas ayuda profesional. Pero más allá de estas situaciones, que yo creo que todos las hemos vivido, yo creo que si miramos atrás, todos recordaremos un momento de nuestra vida que tiene fecha y hora y que está ahí marcado, momento en el cual pensamos, yo de esta no salgo, y salimos, y estamos aquí. Entonces es importante recordar que todos hemos pasado por situaciones de yo de esta no salgo. Yo recuerdo cuando yo tenía 13 años que mi padre se suicidó y cuando mi familia me tuvo que dar esta noticia, claro, darle una noticia así a una niña de 13 años que toda su vida es su padre es algo complicadísimo. Yo recuerdo que en aquel momento pensé, se acabó, no hay nada después de esto. Si la vida me ha quitado a mi padre, después de esto me niego a pensar que yo voy a seguir viviendo. No lo veía, no veía nada más. Y mira que me han pasado cosas feas en la vida, pero es un golpe tan fuerte que a mí no me podías venir a aquel momento a decir estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad, esta depresión que vas a tener, escucha tu cuerpo, a ver qué te pide, sé resiliente, vas a salir mejor después de esto. A mí nadie me podía venir a decir eso. Entonces hay que admitir y hay que entender que hay situaciones en la vida que te dejan fuera de juego, pero también hay que aprender a mirar atrás y darnos cuenta de que todos hemos vivido situaciones así, algunos más, otros menos, otros casi ninguna y otros de repente 15 de estas situaciones. Pero una vez miras atrás y te das cuenta de que sí, en un momento lo pensaste que no podrías salir, pero saliste, creo que te das cuenta de que el ser humano es maravilloso. A mi parecer, como psicóloga, como profesional y como persona, he podido ver que el ser humano es resilientemente increíble. Es Y de increíble, he visto esto a y personas otras cosas recuperarse. más, nos podemos aventar años hablando en psicología clínica. Le vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. Te voy a dejar esta pequeña charla como apoyo para que la veas, la disfrutes, observes, analices y rescates algunos puntos. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte. Nos vemos en la siguiente clase.